Hola, buenas. Continuando con el trabajo, hoy vamos a trabajar el tema de las leyes de los gases. Vamos a enfocar más por el lado de la química. En algunos libros aparece en física y en química, pero está más enfocado por el lado de la química. Entonces vamos a trabajar las leyes de los gases. Antes de empezar a hablar de las leyes, voy a hablar de las 4 variables fundamentales que se involucran dentro de las leyes de los gases, que son la temperatura, el volumen, la presión y la cantidad de materia o número de moles. Entonces voy a hacer como una introducción a cada una de esas variables para que miremos cómo las vamos a utilizar. Entonces las 4 variables son la temperatura, así que la vamos a representar con la letra T mayúscula. Normalmente, y más específicamente dentro de la fórmula de las leyes de los gases, vamos a trabajar siempre en escala Kelvin. La escala Kelvin es la escala aprobada por el Sistema Internacional de Unidades. O sea que si nos dan las unidades en grados centígrados o en grados Fahrenheit, debemos de llevarla a la escala Kelvin o a grados Kelvin, para que tengamos en cuenta. Sobre todo porque es que van a ver en las fórmulas que 0 no nos puede involucrar como una variable dentro de los cálculos, porque la división por 0 no existe, ¿sí? Entonces, la temperatura la vamos a trabajar en escala Kelvin. Escala Kelvin, ¿sí? Y de esto recordemos que grados Kelvin equivale a grados centígrados más 273. Esto tenemos que tenerlo en cuenta para cuando vamos a realizar conversiones de que nos den en grados centígrados y tengamos que llevar a escala Kelvin, ¿sí? Entonces, siempre trabajaremos en escala Kelvin o escala absoluta, que es la aprobada por el Sistema Internacional de Unidades. La segunda variable, la segunda variable, el volumen que ocupan los gases, ¿sí? El volumen, ¿sí? Recordemos que el volumen es la capacidad o lo que ocupa un gas, el recipiente que ocupa un gas, ¿sí? Dentro del volumen vamos a utilizar más que todas las unidades el litro, que lo vamos a representar con L mayúscula, el centímetro cúbico y el mililitro. Son las que más utilizamos, Si nos dan otra unidad, pues tendremos que convertirla. Recordemos que un litro equivale a 1000 centímetros cúbicos o a 1000 mililitros. Lo que quiere decir que un centímetro cúbico y un mililitro son equivalentes. Un mililitro es lo mismo que un centímetro cúbico. Esto es nuestra segunda variable, el volumen. La tercera variable es la presión, ¿sí? Un concepto que de pronto no hemos trabajado mucho, lo vamos a representar con la letra P mayúscula. Y la presión, ¿qué es la presión? Es la fuerza que ejerce el aire que tenemos nosotros por encima sobre la superficie de la Tierra o sobre nosotros mismos, ¿sí? La presión, lo que más se utiliza es la presión atmosférica. Y la presión atmosférica se representa en atmósferas. Las atmósferas las vamos a representar como ATM. Repito, aquí estamos hablando de la presión como presión atmosférica. Hay muchas otras unidades de la presión. Existe el Pascal, que es Newton por metro cuadrado. Existe el bar, que es una unidad de presión. Existe el milímetro de mercurio, ¿sí? Existe el torricelli o el torr, que son diferentes unidades de presión. La presión es la fuerza que ejerce por unidad de área el aire sobre la superficie de la Tierra o sobre nosotros mismos o sobre los objetos, ¿sí? Entonces la presión tiene diferentes unidades. La que más vamos a utilizar es la atmósfera, que la vamos a representar como ATM. Una atmósfera equivale a 760 milímetros de mercurio, ¿sí? 760 milímetros de mercurio o 760 torr, ¿sí?
Este torr es la unidad en honor al inventor del aparato con el que se mide la presión, que se llama el barómetro, en honor a Evangelista Torricelli, un italiano que por ahí hizo un experimento para determinar cuál era la presión que ejercía el aire sobre la superficie de la Tierra a nivel del mar. A nivel del mar, él descubrió que la presión que ejerce el aire por encima de la Tierra es de 760 milímetros de mercurio o una atmósfera. Eso es lo que él determinó. Entonces, aquí nos vamos a detener solamente, y en esta cuestión de los gases vamos a utilizar básicamente lo que es la atmósfera, el milímetro de mercurio o el torr. Y por último, la última variable que involucra esto en los gases es la cantidad de materia o moles, ¿sí? Mole lo vamos a representar con la letra N minúscula y es cantidad de materia, ¿sí? Cantidad de materia. O sea que en esta fórmula va a entrar, en alguna va a entrar la cantidad de materia como una variable fundamental. Lo vamos a representar con la letra N y es moles. Recuerden, en química debemos de trabajar el concepto de moles como la unidad fundamental de cantidad de materia y está relacionado con la masa según el peso molecular o masa molecular de las sustancias que estén involucradas en el proceso. Estas cuatro variables, temperatura, volumen, presión y número de moles, se relacionan por medio de las leyes de los gases. Las leyes de los gases, conociendo tres de estas variables, me permiten determinar una cuarta variable. Entonces, estas son las cuatro variables que están involucradas dentro de las leyes de los gases. Ahora sí, conocido más o menos lo que es esto y que ustedes ya deben de manejar estos conceptos, vamos a hablar de la ley de los gases. Yo voy a explicarlo a través de una tabla y en un video posterior hacemos los ejercicios. Por ahora voy a explicar el concepto de cada una de las leyes. Entonces, como les digo, vamos a hacerlo a través de una tabla. La tabla vamos a manejarla más o menos así, dice ley, el enunciado de la ley, lo que dice la ley como tal, ¿sí? La fórmula, y gráfico. No todas tienen gráficos, pero vamos a manejar los gráficos que tienen alguna de ellas. Entonces, vamos a hacer esta tablita. Ojalá nos quepa pues en este tablero. Perdón, acá esto de fórmula está como muy cortico el espacio, entonces lo voy a correr un poco para acá. El gráfico. Listo. Entonces, nuestra primera ley es la ley de Boyle. La ley de Boyle. Ley de Boyle. O ley de Boyle. Esta ley nos relaciona presión y volumen a temperatura y número de moles constantes. Entonces aquí vamos a ver cómo varía la presión y cómo varía la temperatura, manteniendo la cantidad de materia y la temperatura constantes. Y el enunciado de esta ley es a n, o sea el número de moles, y temperatura constante la presión y el volumen son inversamente proporcionales. A número de moles y temperatura constante, la presión y el volumen son inversamente proporcionales. Recordemos, dos variables son inversamente proporcionales cuando el producto de ellas bajo dos condiciones dadas da una constante. ¿Qué quiere decir eso? Que la presión 1 por el volumen 1 es una constante y la presión 2 por el volumen 2 es la misma constante, ¿sí? Dos variables, en este caso presión y volumen, son inversamente proporcionales cuando multiplicamos
una condición 1 entre ellas dos y una condición 1 una condición 2 entre ellas dos y siguen siendo una constante. ¿Qué quiere decir? Que si estos dos productos son igual acá, quiere decir que P1, o sea, presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. Esta sería la formulita que me permitiría, acuerdo a la ley de Boyle, a realizar cálculos. Si conozco la presión 1 y el volumen 1 y conozco la presión 2, puedo determinar el volumen 2. ¿Por qué? Porque estos son una constante. La condición 1 siempre la vamos a tomar como condición inicial en todas las fórmulas que tengamos de acá hacia abajo. Condición inicial. Y la condición 2 es la condición final. ¿Sí? Para que tengamos en cuenta en todas las fórmulas que utilizamos acá, de acá para abajo. Condición inicial, 1 y la condición final es la condición 2. ¿Y qué sucede cuando dos variables son inversamente proporcionales? Si yo hago un gráfico de presión versus volumen, presión versus volumen, ¿sí? Dice que si dos variables son inversamente proporcionales, cuando una variable aumenta, la otra disminuye, o si una disminuye, la otra aumenta, y nos da una curva así. Esta curva se llama una hipérbola, ¿sí? Porque al aumentar la presión, a medida que aumenta la presión, el volumen cada vez es más pequeño. Si yo disminuyo la presión, si empiezo a bajar en la presión, el volumen cada vez es más alto, ¿sí? Esta curva se llama una isotérmica. Isotérmica. ¿Por qué isotérmica? Porque se hace el proceso a temperatura constante. Iso es igual y térmico es de temperatura. Entonces, esta es la primera ley y se conoce como la ley de Boyle. ¿Sí? Tenemos la segunda ley y se conoce como la ley de Charles. Ley de Charles. La ley de Charles nos relaciona temperatura y volumen manteniendo la presión y el número de moles constantes. Entonces esta ley dice a N, o sea el número de moles, y P constantes, a N y P constantes, la temperatura y el volumen son directamente proporcionales. Son directamente proporcionales. ¿Sí? ¿Listo? Entonces recordemos, cuando dos variables son directamente proporcionales, el cociente o la relación o la división entre esas dos variables siempre me da una constante. ¿Qué estoy relacionando? Temperatura y volumen, o sea, temperatura 1 por volumen 1 nos da una constante, K, y temperatura 2 sobre volumen 2 también nos da una constante. Recuerde, dos variables son inversamente proporcionales, directamente proporcionales cuando el cociente entre ellas siempre nos da una constante. ¿Qué quiere decir? Que T1 sobre B1 es igual a T2 sobre B2. Despejemos de aquí la ecuación. T1 por B2 es igual a T2 por B1. Y esta sería la fórmula o la ecuacióncita que me permitiría en un momento determinado hallar cualquiera de las variables. Ahora, dos variables son directamente proporcionales, estamos hablando de temperatura y volumen. Temperatura y volumen, dos variables son directamente proporcionales. ¿Qué quiere decir? Que si la temperatura aumenta, el volumen aumenta, o si la temperatura disminuye, el volumen disminuye. Y obtenemos una línea recta, ¿sí? Aumenta el volumen, aumenta la temperatura. Disminuye el volumen, disminuye la temperatura, ¿sí? Esta curva se llama como esa presión constante, se llama una isobárica. Isobárica. Iso es igual, y bar
es una unidad de presión, por eso se llama isobárica, ¿sí? Esa es la segunda ley. Vamos a una tercera ley. La tercera ley es la ley de Gay-Lussac, ley de Gay-Lussac. ¿Qué nos dice esta ley? Mire, aquí relacionamos presión y volumen, aquí temperatura y volumen. Acá vamos a relacionar presión y temperatura. ¿Quién va a permanecer constante? El volumen. Entonces dice, a número de moles y volumen constantes, la presión y el volumen son directamente proporcionales. ¿Sí? Entonces, si son directamente proporcionales, ¿qué me dice? Que presión 1 sobre temperatura 1 es una constante y que presión 2 sobre temperatura 2 también es una constante. ¿Sí? Y nos diría que P1 es a T1 como presión 2 es a T2. Y hacemos lo mismo que hicimos con la ley de Charre. Vamos a despegar P1 por T2. P1 por T2 es igual a P2 por T1. Y esta sería la ecuación que me permitiría realizar un cálculo. Ahora miremos, como son directamente proporcionales, voy a hacer el gráfico que me relacione presión con temperatura. Y como son directamente proporcionales, aquí también obtengo una línea recta. Al aumentar la presión, aumenta la temperatura, o al disminuir la presión, disminuye la temperatura. Recuerden el concepto de inverso y directo, ¿sí? Inverso, si aumenta uno, la otra disminuye. Y directo, si aumenta uno, la otra aumenta, o viceversa. Y esto se llama una isocórica, o también se conoce como isovolumétrica. ¿Por qué? Porque es a volumen constante, ¿sí? Vamos para una cuarta ley. Esta cuarta ley se conoce como la ley combinada. Ley combinada. ¿Sí? ¿Qué me dice la ley combinada? Es una combinación de estas tres leyes, como su nombre lo indica. Relaciona las tres variables, presión, volumen y temperatura, a número de moles constantes o a cantidad de materia constantes. Entonces esa ley me dice a n constante, o sea, número de moles constantes, que no varía la cantidad de materia, el producto de la presión y el volumen es directamente proporcional a la temperatura. A la temperatura. ¿Sí? Al número de moles constante, y el producto de la presión y el volumen es directamente proporcional a la temperatura, ¿sí? Vamos a expresar eso matemáticamente. El producto de la presión y el volumen es directamente proporcional, es un cociente o una relación a la temperatura, y esto nos da una constante. El producto del volumen y la temperatura, de la presión y el volumen es directamente proporcional a la temperatura y nos da una constante. Si relacionamos esto, nos queda que P1 por B1 sobre T1 es igual a P2 por B2 sobre T2. Si hacemos el cruce, producto de medios igual a producto de extremos, nos queda que P1 por B1 por T2
es igual a P2 por B2 por T1. Y esta sería la formulita que nos permitiría realizar cálculos en el caso de que todas las variables estén involucradas presión, volumen y temperatura. Esta no tiene gráfico porque es una mezcla o es una combinación de las tres variables, ¿sí? Esa es la ley combinada. Vamos a una cuarta ley que se conoce como la ley de la ecuación de estado. Ecuación, más que una ley, se llama ecuación de estado de los gases. Esta ecuación de estado de los gases, aquí aparece la variable número de moles o cantidad de materia. Aquí ya van a aparecer las cuatro: presión, volumen, temperatura y cantidad de masa. Y la ecuación de estado se enuncia más o menos de la siguiente manera. Dice, la presión a la cual está sometido un gas es directamente proporcional al producto entre la cantidad de materia es directamente proporcional al producto entre la cantidad de materia, la constante de los gases y la temperatura sobre el volumen. Eso es lo que nos dice esta ley. Entonces miremos esta ley, ¿cómo la podemos enunciar? Dice, la presión a la cual está sometido un gas es directamente proporcional al producto entre la cantidad de materia, la constante de los gases que ahorita se las explico se llama R, por la temperatura e inversamente proporcional al volumen, ¿sí? E inversamente proporcional al volumen o sobre el volumen, ¿sí? O sea, P es igual a N por R por T sobre el volumen. Esta R, esta ecuación se utiliza más así. Esta B que está dividiendo la pasamos a multiplicar, nos queda P por B es igual a N por R por T. Esta se conoce como la ecuación de estado de los gases. ¿Sí? Ecuación de estado de los gases. ¿Qué es esta R? Se llama la constante de los gases. R se llama la constante de los gases. Y es igual a 0.082 atmósferas por litro sobre mol grados Kelvin. ¿Sí? Mire que están involucradas, en esta cosa que están involucradas las cuatro variables: presión, que es atmósfera, volumen, que es litro, cantidad de materia, que es mol, y temperatura, que es Kelvin. Ahí están involucradas las cuatro variables. Esta es la ecuación de estado de los gases. ¿Sí? Esta es la ecuación de estado de los gases. Repito, esta siempre es una constante, no cambia con el tiempo. ¿Sí? Voy a borrar aquí arriba para poder seguir con la otra ley en la tablita, ya que no nos cupo acá. ¿Sí? Voy a borrar acá para iniciar la próxima ley, la sexta. Borremos por acá y aprovechamos este espacio.
La ley que nos sigue se llama la ley de Avogadro. Y más que una ley es como un enunciado que en ciertos ejercicios nos puede servir mucho. ¿Qué dice la ley de Avogadro? Dice, cualquier gas bajo condiciones normales de presión y temperatura, se conoce como condiciones CNPT, condiciones normales de presión y temperatura, ocupa 22,4 litros. A esto haciendo referencia a una mol, ¿sí? O sea, una mol de cualquier gas bajo condiciones normales de presión y temperatura ocupa 22,4 litros. ¿Sí? Eso es una condición. ¿Qué son condiciones normales de presión y temperatura? Condiciones normales de presión y temperatura son una temperatura de 0 grados centígrados o 273 Kelvin. Eso llaman condición normal de temperatura. Y de presión, una atmósfera o 760 milímetros de mercurio. Eso es lo que llaman condiciones normales de presión y temperatura. O sea, una mol de cualquier gas a 0 grados centígrados y una atmósfera de presión ocupa 22,4 litros. Sea una mol de nitrógeno, sea una mol de hidrógeno, sea una mol de oxígeno, una mol de cualquier gas a condiciones normales de presión y temperatura ocupa 22,4 litros. Repito, condiciones normales de presión y temperatura son una atmósfera para presión y 0 grados centígrados o 273 grados Kelvin para la temperatura. Recuerde que en esto siempre trabajamos en escala Kelvin. Y en escala Kelvin. Y la última ley se llama la ley de Dalton. La ley de Dalton, ¿sí? La ley de Dalton o de presiones parciales. O ley de presiones parciales. ¿Qué nos dice esta ley? Dice, la presión total a la cual está sometida una mezcla de gases es igual a la suma de las presiones de cada gas. ¿Sí? La presión total a la cual está sometida una mezcla de gases es igual a la suma de las presiones de cada gas. ¿Cómo se expresa eso matemáticamente? Presión total es igual a la presión del gas 1 más la presión del gas 2 más la presión del gas 3 hasta la presión del gas N. Si tenemos 3 gases, pues sería solamente la suma de gas 3. Si tenemos 4, serían 4. Donde PT es presión total P1, P2 hasta Pn es la presión de cada gas. Se llama presión parcial. ¿Sí? La presión parcial, presión de cada gas. ¿Sí? Estas, digamos, son a grandes rasgos las
leyes de los gases que se estudian dentro de este tema a nivel de grado décimo. Podrán haber otras leyes que ya tienen que ver con la energía cinética de los gases, como la ley de difusión de gases, pero por el momento nos vamos a quedar hasta esta ley, ¿sí? Hasta esta que enunciamos acá. Es todo por el momento. En un próximo video sobre gases haremos ejercicios aplicando estas leyes. Espero se suscriban en mi canal y me sigan en Facebook como Profe Jorge Valencia. Gracias.